hablaré. Soy Soledad Fernández y el tema que nos trae hoy es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa se ha tocado así como un tema muy de la actualidad porque vemos que nuestros sistemas carcelarios de repente no dan abasto. Los crímenes siguen ocurriendo, las víctimas siguen sufriendo. Cuando hablamos de justicia restaurativa, podemos decir que es un enfoque del derecho que se centra en la reparación del daño causado por un delito, involucrando directamente a la víctima, al infractor y a toda la comunidad para encontrar soluciones que promuevan la sanación, la responsabilidad y la reintegración en lugar de solo pensar en castigar al culpable. Busca que el infractor asuma su culpa, que la víctima sea escuchado y de alguna manera reparada en el daño causado y que se reconstruyan los lazos sociales rotos por el crimen o el delito que se haya cometido a través de un proceso como mediación o círculos de diálogo, no para reemplazar los sistemas judiciales, sino para completarlos en el trabajo que ya lleva haciendo. Las principales claves de la justicia restaurativa constituye la responsabilidad en donde el infractor debe reconocer y responder por sus acciones y por el daño causado. La restauración, en donde la víctima busca la reparación en lo emocional, en lo material, y ser escuchado, sobre todo ser escuchado, reparando así su poder, su voz. La reintegración, qué importante es este punto en donde se busca reincorporar a aquel infractor a la sociedad y hacer sanar de alguna forma ese vínculo roto por este infractor y que de infractor pase a un ciudadano de bien. ¿Cómo funciona? Pues, en primer lugar, el diálogo es el que facilita un encuentro como la mediación o conferencia entre la víctima y el infractor, a menudo con un facilitador para hablar sobre el delito y sus consecuencias, hacerle pensar, meditar de ese daño que se causa sin pensar muchas veces. La reparación. Se, se acuerdan acciones en donde concentran trabajos comunitarios, compensaciones, para reparar esos daños, tan importante para no volver a cometerlo. Los acuerdos. Se establecen compromisos para restaurar la paz social y las relaciones dañadas por ese delito cometido, lo que puede influir en una pena judicial. Los objetivos que podemos encontrar en la justicia restaurativa son el de apoyar a las víctimas, darles una voz que es tan importante, porque muchas veces las víctimas eh, se sienten censuradas desde el momento que van a hacer una denuncia en eh, en las comisarías, sus mismos familiares, dependiendo cuáles sean los delitos. Es importante que la víctima sea escuchada y también que tenga una ayuda a nivel psicológico como apoyo para que ella pueda procesar
todo aquello que le ha ocurrido. Fomentar la responsabilidad del agresor. El agresor debe comprender que el daño que ha causado realmente es difícil de reparar, pero es importante que él eh, encuentre la razón para una disculpa a la sociedad, a la persona dañada, para que él no vuelva a cometer ese delito. Reducir la reinserción delictiva. Creo que es la parte más importante. Cuando el delincuente asume la culpa y, digamos, reconoce aquellos errores que los haya cometido para, para hacer el delito, hace que esta persona piense dos veces en cometerlo nuevamente. Y de ahí la importancia de la justicia restaurativa. Ayuda a este ciudadano que es infractor a que no vuelva atrás y volver a cometer un delito. Sanar relaciones y promover la armonía social. Qué importante, porque cuando tanto la víctima como el agresor, ambos sufren consecuencias eh, en las relaciones y en la sociedad. La víctima, como, como su nombre mismo lo dice, es víctima de todo el sistema, no solamente del agresor. Y el agresor que ha cometido el delito sufre también de ser víctima de su propio delito, porque aunque él vuelva a intentar ser mejor dentro de la sociedad misma a veces lo margina y casi como que se siente obligado a volver a cometer el delito. Entonces ahí la importancia de la restauración, en donde cada uno de los miembros de de este círculo restaurativo, la víctima, el victimario y la sociedad, aprendan a perdonar, a dar una oportunidad, a reconocer su responsabilidad cuando comete un delito. No es hablar de impunidad, no se elimina el castigo, solo que la justicia restaurativa hace que esta persona encuentre una respuesta más humana y más completa a cada delito, que a cada delito cometido eh, se le haga pensar a aquel infractor las consecuencias que deja cada vez que lo comete y de alguna forma reparar el daño causado a la víctima. En Paraguay, la justicia alternativa se ha implementado para los adolescentes, para los jóvenes adolescentes infractores. Y se promueve justamente tratar de reparar el daño que, que han hecho a la sociedad. Y es creado en a partir del año 2001, cuando ocurre un triste suceso aquí en nuestro país, que inclusive recibió una sanción a nivel internacional. El- los centros de, de retención de menores infractores estaba en un lugar que era una casa común, que no estaba preparada, en donde los jóvenes infractores estaban de una manera hacinada, eh,
con escasa alimentación y pasando al hogar. Fue hacia el año 2001 en que, en protestas a los malos tratos, a la falta de alimento, al hacinamiento, estos jóvenes adolescentes prenden este centro de reclusión para menores y adolescentes. Y allí, al causar este amotinamiento e incendio, fallecen muchos jóvenes. De 100 que había, por lo menos un 50% fallece, otros quedan con heridas muy graves. Y recibe, por supuesto, una sanción internacional en donde se le pide al gobierno que cambien las estructuras para la prisión de los jóvenes infractores. Es allí que se crea, en primer lugar, el Código del Menor y del Adolescente, que es un paso muy, muy importante para, para la sociedad paraguaya, y se crea el Centro de, de Justicia Restaurativa y Centro Restaurativo de Jóvenes y Adolescentes, en donde los jóvenes que cometen delitos se los lleva en un lugar donde solamente hay jóvenes de sus mismas edades y no una mezcla de adultos, jóvenes, niños, en donde tienen escuelas como para ir mejorando su condición, porque la mayoría de ellos son de escasos recursos. Eh, los principios claves que se vieron cuando se aplicó la justicia restaurativa en, en los jóvenes y adolescentes infractores en Paraguay fueron justamente la reparación y la responsabilidad, enfocado en el daño causado y las necesidades de la víctima, buscando que el infractor asuma su responsabilidad. La voluntariedad, en donde requiere el consentimiento libre y voluntario de todas las partes que están involucradas. La inclusión pone a la víctima en un rol central, buscando así su sanación y la participación y considera a la comunidad para la reinserción del adolescente infractor. Preservación busca evitar la revictimización y la reincidencia, ofreciendo así nuevas oportunidades a este adolescente infractor. El marco legal que se implementó para la implementación de la justicia restaurativa en Paraguay se basa en la Convención de los Derechos del Niño, ratificados por el Paraguay, las reglas de Beijing y el Código de la Niñez y Adolescencia, que promueve la base para aplicar este enfoque. Los programas que se crearon, en donde la Corte Suprema de Justicia impulsa programas como el de Justicia Juvenil Restaurativa, con un plan piloto que mostró resultados eh, alentadores en la reinserción social de esos jóvenes infractores. Los actores claves eh, para el funcionamiento de esta nueva opción de justicia juvenil restaurativa fueron la participación de la Corte Suprema de Justicia, en donde la misma impulsa y regula estos programas, designando juzgados, pilotos, como en los distintos distritos de la ciudad y en las ciudades de nuestro país. El Ministerio Público y la Defensa Pública, en donde trabaja en conjunto con el poder, con la Corte Suprema de Justicia, eh, en la notificación
de medidas y el acompañamiento de estos jóvenes infractores. Organizaciones internacionales y ONGs como fundaciones de distintos países, inclusive de organizaciones propias del Estado. Las herramientas que se utilizaron, eh, las prácticas restaurativas, la mediación, las salidas alternativas al conflicto penal, para favorecer la autorresponsabilidad y la socialización del menor, que es tan importante porque a medida que estos jóvenes son restaurados en su formación, estando recluidos, es darle una oportunidad para el mañana. Los resultados que se han logrado, eh, como todo plan, una parte resulta positiva y siempre es importante en este tipo de herramienta que la justicia pone a disposición, es el de fomentar la participación de la familia y también de la comunidad para la restauración de los afectos y de los lazos de este joven infractor. En síntesis, podemos decir que la justicia restaurativa cumple un rol muy importante como ayuda a la justicia. No estamos hablando de, eh, de perdonar solamente el delito, sino estamos hablando de restaurar a ese joven o a esa persona que ha cometido un delito, que tenga un futuro, que la persona dañada se sienta de alguna manera compensada y que la persona que causó el daño aprenda a reconocer lo que ha cometido para que no lo vuelva a cometer y que para ello lo importante, como citamos en la última parte, es el acompañamiento de la sociedad, de la familia, que como siempre la familia para estos casos cumple un rol muy importante, tanto para la víctima como para el infractor. Agradezco este espacio a este evento de multidisciplinas y espero que esta pequeña charla haya sido de gran ayuda.